Bueno, muy buenos días. Eh, la idea el día de hoy, sí, es poder hacer una explicación breve y detallada de lo que tiene que ver con la parte de el principio de Arquímedes y de Pascal. Eh, Esto que van a ver acá es una guía con esta parte que tiene que ver con la mecánica de fluidos, que es lo que hemos venido trabajando, ¿sí? Vamos a repasar un poquito de los conceptos, pero nos vamos a enfocar un poco más en lo que tiene que ver con el desarrollo del principio de Arquímedes y Pascal, que ustedes ya lo trabajaron por medio de una infografía, la cual a algunos les quedó mal y que pues digamos que se están resarciendo en la manera de cómo entregarla. La mecánica de fluidos, ¿qué es? Entonces, digamos, es una rama de la física que estudia los fluidos aplicando los principios de la mecánica clásica, ¿sí? Lo que tiene que ver con una rama muy ligada a la ingeniería, la mecánica, la construcción, la hidráulica. Y su estudio considera fluidos en reposo y en movimiento. Recordemos que acá tiene que ver con la parte de líquidos y con la parte de gases, ¿sí? A partir de ello, pues miramos algunos conceptos básicos. La densidad, ¿sí? También se le denomina como masa específica. Eh, y pues digamos, si miramos en este caso estos ejemplos gráficos, vemos por ejemplo un pedazo de madera con respecto a un pedazo de hierro. Vemos que la madera, sus moléculas están juntas, pero el hierro tiene sus moléculas mucho más juntas, mucho más unidas. Y lo que nos quieren decir en esta parte de acá, que el bloque de hierro tiene una mayor cantidad de moléculas con respecto a una misma cantidad que puede utilizar otro elemento. La densidad entonces es la cantidad de materia por cada unidad de volumen. Esto hay que tener en cuenta eso. Densidad, la cantidad de materia por cada unidad de volumen. Pero recordemos que la densidad es masa sobre volumen. ¿Listo? Esto que está aquí es ρ, ¿ya? Pero es lo mismo que tener densidad. ¿Listo? Así como vemos acá. La unidad internacional es kilogramos sobre metro cúbico. Recordemos que si tenemos gramos sobre centímetro cúbico y lo queremos convertir a kilogramos sobre metro cúbico, lo que tengo que hacer es multiplicar por 1000. Y el dato que tenemos lo multiplicamos por 1000. ¿Listo? Ahora, el concepto de presión, ¿sí? Entonces, miremos el ejemplo acá, ¿sí? Entonces lo que nos dicen es, por ejemplo, si yo quiero, digamos, si yo tengo un palo, ¿ya? O un pino de boliche y, digamos, lo quiero enterrar como una puntilla, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a causar una yaya. Es decir, el golpe va a generar un rebote de tal manera que se puede volver hacia usted. ¿Listo? En cambio, si usted quiere enterrar una puntilla en la pared, el golpe lo que va a hacer es empujar la puntilla de tal manera que pueda traspasar la pared. ¿Listo? Como dice acá, esto muestra que algunas veces no es superficie solo con saber la fuerza, sino que también tiene que saber cómo está distribuida esa superficie de impacto. ¿Listo? Entonces el concepto de presión se define como la cantidad de fuerza ejercida por unidad de tiempo, que es lo que vemos acá. ¿Listo? Presión igual a fuerza sobre área. ¿Listo? Pero el área también va a depender de la forma de la superficie donde se encuentre. Esto puede ser una superficie circular, ¿sí? Eh, en donde el área, por ejemplo, de un círculo es pi por radio al cuadrado. Puede ser una superficie triangular, que sería base por altura sobre 2. O, pues digamos, puede ser un cuadrilátero, que generalmente es base por altura. ¿Listo? Eh, lo que nos dicen acá es que esa definición va a generar que se genera una unidad que es Newton sobre metro cuadrado y eso se le conoce como pascales, que era lo que trabajamos anteriormente. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, se nos muestra algo de cómo crear un evento en donde haya mucha presión y donde no. ¿Listo? Entonces, si le pueden decir, por ejemplo, aquí tiene miles de clavos, entonces pase por ahí. ¿Sí? Entonces, al haber esto va a generar bastante presión. ¿Sí? Pero si vemos acá, son poquitos clavos, por lo tanto generará eh, poca presión. ¿Listo? Ahora, ¿eso qué va a generar? Eso va a generar algo que se conoce como el peso específico. Entonces, el peso específico es la relación existente entre el peso y el volumen que ocupa una sustancia en el espacio o en un lugar correspondiente. ¿Sí? Recordemos que peso, ¿qué es? Masa por gravedad.
¿Listo? Entonces, ese peso por específico, ese peso específico, digamos aquí lo nombran como gamma, va a ser igual a la masa por gravedad, ¿cierto? Sobre el volumen, ¿listo? Que también se puede resumir como peso, ¿sí? Sobre el volumen. ¿Eso qué va a generar? Entonces, eso va a generar que la unidad de medida sea el newton sobre metro cúbico. ¿Listo? Newton sobre metro cúbico, que no tiene un valor en específico, solamente pues es una unidad de medida. Ahora, con respecto a lo que ustedes habían hablado, ¿sí? En las infografías habían analizado sobre lo que era Arquímedes y Pascal, ¿no? Dos científicos muy importantes, cada uno en una época diferente, pero dos personas muy, muy importantes en los conceptos relacionados desde la parte de la ciencia. Entonces, el principio de Arquímedes, ¿sí? Habla de lo siguiente. Dice, un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba igual al peso del volumen del fluido que desaloja. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a mirar el ejemplo acá. Entonces yo dejo caer una piedra, ¿cierto? Y la piedra, posiblemente como es pesada, va a caer al fondo de ese recipiente. ¿Listo? Sin embargo, ese recipiente, vamos a anotarlo acá, tiene como una altura. ¿Listo? Tiene una altura inicial. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que dice acá? Entonces aquí lo que nos muestra es que en este caso ese objeto o ese cuerpo recibe, ¿sí? Un empuje, una fuerza. ¿Listo? Recibe una fuerza igual al peso del volumen del fluido que desaloja. ¿Sí? Entonces va a recibir una fuerza igual de tal manera, ¿sí? Que va a empujar hacia arriba líquido. ¿Listo? ¿Qué es esto que vemos acá? Lo que llamamos ese líquido desalojado. ¿Listo? Que es esta parte que ustedes ven acá. ¿Listo? Entonces, lo que hace el cuerpo es subir el nivel del líquido donde se encuentra de tal manera que trata de desalojarlo. Sin embargo, ¿sí? La fuerza no es suficiente para que el líquido que se quiera desalojar pues salga del recipiente. Por lo tanto, va a haber un aumento, ¿sí? Del volumen como tal, ya que se está dejando un objeto dentro del líquido y eso va a hacer que se genere un empuje para que ese líquido que sobra con respecto a la cantidad inicial pues salga, ¿sí? Sin embargo, no va a salir porque el recipiente pues es muy alto en este caso y no permite que salga. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que nos dicen acá? Esa fuerza que se está generando allí, ¿sí? Se conoce como empuje hidrostático. ¿Listo? Entonces, ese empuje hidrostático, ¿sí? Se define con esto que está aquí. ¿Listo? Entonces, el empuje hidrostático es igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. ¿Listo? Ahora, como en este caso el empuje, ¿sí? Es una fuerza, ¿listo? Entonces eso al final se va a medir en Newton, ¿listo? Su unidad de medida será el Newton, ¿listo? Ahora, aquí nos dan una aclaración. Entonces, ¿por qué un objeto se hunde o flota? ¿Listo? Entonces, la flotación de un objeto depende de la relación entre su densidad y la densidad del fluido en que se encuentra. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar tres casos en donde se genera ello. ¿Listo? El primer caso, ¿sí? Es cuando el objeto es más denso que el fluido. ¿Listo? Entonces, si el objeto es más denso del fluido, ¿ya? Se observa esto que tenemos acá. ¿Listo? ¿Qué dice acá? Entonces, el objeto se va hacia el fondo del líquido en el que es sumergido, debido a que el peso del objeto es mayor que el peso del fluido. ¿Listo? Entonces la presión que ejerce el objeto es mayor que el empuje. ¿Listo? Por lo tanto, el objeto pues cae al fondo del recipiente. ¿Listo? Cuando se lanza, entonces como el objeto tiene mayor peso, ¿sí? Con relación al fluido, ¿listo? Entonces el objeto pues cae hasta el fondo, ¿listo? ¿Cuál es la otra situación? Entonces la otra situación es que el objeto tiene la misma densidad del fluido, ¿sí? Si el objeto tiene la misma densidad del fluido, vamos a mirar que la presión, o en este caso el peso, ¿sí? Del objeto va a ser igual al empuje, ¿listo? El peso del objeto, ¿sí? Será igual al empuje, ¿listo? ¿Qué es lo que nos dicen acá?
No podemos decir que el objeto se hunde o se flota, aunque se trata de un caso particular en el que el peso del objeto es igual al peso del fluido y por lo tanto igual al empuje. Sin embargo, el objeto podría encontrarse igualmente en el límite de la superficie del fluido fondo. O sea, generalmente lo que suponemos es que el objeto va a estar flotando. ¿Listo? Va a estar flotando. ¿Ah? Y la otra situación es que el objeto tiene menor densidad que el fluido. ¿Listo? Menor densidad. Entonces acá, digamos en el anterior, ¿sí? Lo que podemos indicar es que el objeto no se encuentra ni flotando, ni se encuentra en el fondo del mar, simplemente se encuentra como en la mitad. ¿Listo? En la mitad. Y cuando el objeto tiene menor densidad que el fluido, entonces, ¿qué va a pasar? El peso es menor que el empuje. ¿Listo? Entonces el peso del objeto, como es menor del empuje, va a pasar lo mismo que estamos viendo acá con este iceberg. ¿Listo? Que va a estar flotando. ¿Listo? Entonces permanece parcialmente sumergido, es decir, flota. ¿Listo? Va a haber una parte sumergida, pero la otra parte se ve por encima del nivel del fluido. ¿Listo? Entonces el objeto flotante desplaza un volumen de agua, que es una fracción del volumen total del objeto, lo que permite equilibrar el peso, su peso y el empuje. ¿Listo? Como hablan acá, un iceberg en el mar. ¿Listo? Eso es con relación al principio de Arquímedes. Bueno, con relación al principio de Pascal. Entonces, con relación al principio de Pascal, Blaise Pascal, un físico importante, ¿sí? En el cual decía lo siguiente: la presión ejercida en un fluido incomprensible y contenido en un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad por todos los puntos del fluido. ¿Listo? Para ello, entonces, vamos a utilizar un concepto que es lo relacionado con la prensa hidráulica. ¿Listo? Que generalmente, pues digamos, como ustedes ven acá en el dibujo, se utiliza más desde la ingeniería mecánica o desde la mecánica automotriz para realizar algunas cosas. ¿Listo? Entonces la prensa hidráulica, ¿sí? Es una máquina basada en el principio de Pascal. ¿Listo? Que permite amplificar la intensidad de las fuerzas y constituye el fundamento de elevadores, prensas, frenos y muchos otros dispositivos hidráulicos. ¿Sí? Eh, Vemos que esos dispositivos hidráulicos es porque pues funcionan generalmente por medio de agua. ¿Listo? Por eso la palabra hidra. Dos émbolos de secciones diferentes, ¿sí? Émbolos serían esto que son los pistones, ¿ya? Entonces, de sección diferente es que tienen áreas diferentes, ¿listo? Como se dice acá, área 1 y área 2. En cada uno de los cilindros, entonces esto que está acá, ¿sí? Son lo que llamamos los cilindros. De modo que estén en contacto con el líquido, ¿listo? Entonces, por acá hay líquido, que generalmente es agua o algún líquido en particular, ¿listo? Cuando sobre el émbolo de menor área, ¿sí? O sea, cuando sobre este émbolo se aplica una fuerza, es decir, se trata de hundir esto que está acá, ¿sí? La presión que se origina en el líquido de contacto se transmite íntegramente y de forma casi instantánea a todo el resto del líquido. Es decir, cuando yo quiero ejercer una fuerza acá, ¿qué pasa con el líquido? Entonces el líquido comienza a desplazarse, ¿sí? Por el conducto, de tal manera que va a ejercer una fuerza sobre el otro émbolo. ¿Listo? Entonces, al aplicar una fuerza acá, el émbolo arrastra todo lo que hay acá, que en este caso sería agua. Entonces esa agua empieza a buscar una salida y esa salida sería sobre el otro émbolo, de tal manera que este émbolo que está acá, pues por la presión subiría. ¿Listo? Y eso va a generar que el principio de Pascal se mire desde esta manera, es decir, la presión que se ejerce sobre el émbolo menor, ¿sí? Va a ser igual a la presión que se ejerce sobre el émbolo mayor. Pero recordemos que presión, ¿qué es? Fuerza sobre área. Como es la presión 1, entonces será fuerza área sobre área 1. Y como eso va a ser igual a la presión 2, entonces va a ser fuerza 2 sobre área 2. ¿Listo? De tal manera que encontremos esta fórmula que está acá. ¿Listo? Fuerza 1 sobre área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2. ¿Listo? Entonces vamos a mirar dos pequeños ejercicios. Para ver cómo funciona tanto uno como el otro. Entonces en este primer ejercicio
vamos a mirar cómo funciona el principio de Arquímedes, ¿listo? Por medio de un ejemplo. Dice, un cubo de 0,2 metros de arista, ¿sí? Se sumerge totalmente en agua. ¿Qué magnitud de empuje tiene? ¿Listo? Entonces recordemos lo siguiente, yo estoy trabajando con un cubo, ¿listo? Vamos a ver. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Entonces lo que vamos a mirar es que tenemos ese cubo, ¿listo? Y nos hablan de que la arista, es decir, la medida de aquí hasta acá, es de 0,2 metros, ¿listo? O sea, 20 centímetros. ¿Ya? Entonces lo que nos preguntan es, pues, se sumerge totalmente en agua. Entonces, ¿qué magnitud de empuje recibe? ¿Listo? Entonces, como dicen que se sumerge en agua, entonces lo que yo voy a tener en cuenta es que tendré que utilizar la densidad del agua. Recordemos que la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico. Pero como yo necesito eso en unidades internacionales, lo voy a multiplicar por 1000 y pues eso me va a dar 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? El volumen, ¿sí? Porque si nosotros nos devolvemos acá, ¿cómo es la fórmula del empuje? Entonces densidad, que ya la tenemos, por la gravedad, por el volumen. ¿Listo? Entonces necesito hallar el volumen del cubo. Pero recordemos que el volumen de un cubo es igual, pues, como es un cubo, lado por lado por lado. Entonces, como todos los lados son iguales, entonces será 0,2 metros por 0,2 metros por 0,2 metros. ¿Listo? Y en este caso, pues, si multiplicamos, ¿sí? 0,2 por 0,2 por 0,2, pues eso me va a dar 0,008. Y pues metro por metro por metro, eso me va a generar metro cúbico. ¿Listo? Entonces, ¿cómo resolveríamos en este caso? ¿Sí? Entonces, la magnitud del empuje. Entonces, el empuje, ¿sí? Va a ser igual a la densidad del líquido, que en este caso sería el agua, por la gravedad, por el volumen. ¿Listo? Entonces, la densidad del líquido, pues ya vimos que es el agua, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por la gravedad, que es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, por el volumen, que fue el que encontramos acá. ¿Listo? 0,008 metro cúbico. ¿Listo? De aquí que podemos analizar, aquí podemos analizar lo siguiente. Este metro cúbico con este metro cúbico se podría cancelar, ¿sí? Por lo tanto, la unidad de medida en que queda kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Que recordemos que esa es la unidad que forma el newton. ¿Listo? Entonces, si multiplicamos esto, sería 1000, ¿sí? Por 9,81 por 0,008. Si lo miramos en la calculadora, entonces eso nos da 78,48 newton. ¿Listo? Entonces, esa sería la magnitud del empuje que genera un cubo de hierro cuando se sumerge totalmente en un recipiente con agua. ¿Listo? Y ahora miremos este segundo ejemplo relacionado con la parte del principio de Pascal. ¿Listo? Aquí tenemos la fórmula. ¿Ya? Sin embargo, pues para utilizar esta fórmula necesito datos. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo quiero mirar. ¿Listo? Entonces, recordemos que nosotros tenemos
una prensa, ¿sí? Esta prensa hidráulica, ¿listo? Y esa prensa hidráulica va a tener un émbolo pequeño y un émbolo grande, ¿listo? Por lo tanto, cuando se refieren al émbolo pequeño, tiene que ser con relación al dato 1, ¿sí? Tanto la fuerza como el área. Y cuando se refiere al émbolo grande o al cilindro grande, será el área 2 y la fuerza 2, ¿listo? Entonces dice, se desea elevar un cuerpo de 1500 kilogramos utilizando una elevadora hidráulica de plato grande circular de 0,9 metros de radio. Entonces vamos a colocar los elementos de los datos, ¿sí? Entonces fuerza 1, área 1 y fuerza 2, área 2. Recordemos que lo que tiene que ver con la fuerza 1 y el área 1 es para el émbolo pequeño, ¿listo? Y la fuerza 2 y el área 2 es para el émbolo grande, ¿sí? Si leemos el problema, dice que se va a elevar un cuerpo de 1500 kilogramos en un plato grande. Es decir, esto que está aquí, ¿sí? Ese radio es del plato grande. Entonces, aquí vamos a colocar radio 2, que va a ser igual a 0,9 metros. ¿Listo? Y el plato pequeño circular es de 0,1, ¿sí? Entonces, R1 será 0,1 metro. Asimismo, recordemos también que la fuerza, ¿sí? Recordemos que la fuerza es igual a la masa por la gravedad, ¿listo? Como aquí nos están dando la masa del objeto, entonces, ¿qué va a pasar? Pues la masa del objeto por la gravedad, ¿listo? En este caso, la masa del objeto del carro es 1500 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo, ¿listo? Y ¿eso cuánto nos daría? Entonces, si nosotros multiplicamos acá 1500 por 9,81, eso nos daría justamente 14.715 newton, porque recordemos que es una fuerza, ¿listo? Ahora, recordemos que para hallar el área de un círculo, ¿sí? Por acá habíamos colocado, bien, el área de un círculo, ¿sí? Es pi por radio al cuadrado, ¿listo? Como tenemos el radio, tanto del émbolo pequeño como del émbolo grande, podemos hallar el área. Entonces, área que sería pi por radio 2 al cuadrado. ¿Listo? Entonces sería pi por 0,9 metros al cuadrado. Y eso lo colocamos directamente en la calculadora. Entonces pi por 0,9 al cuadrado. Entonces eso nos da exactamente 2,54. ¿Qué? Metro cuadrado. ¿Listo? Y acá entonces como tenemos el radio 1, podemos hallar el área 1, que sería pi por radio 1 al cuadrado. ¿Listo? Entonces aquí en este caso sería pi por 0,1 metros, que también va elevado al cuadrado. ¿Listo? Y eso en este caso nos daría 0,031 metro cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tenemos unos datos. ¿Ven? Tenemos el dato del área 1, el dato de la fuerza 2 y el área 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos falta? Entonces nos faltaría es la fuerza 1. ¿Sí? Entonces si nosotros reemplazamos en esta fórmula, ¿cómo quedaría? Entonces quedaría fuerza 1 sobre
área 1 igual a fuerza 2 sobre área 2, ¿sí? Entonces, ¿qué sería? Fuerza 1 sobre el valor del área 1, que el área 1 vale esto que está acá. 0.031 metro cuadrado. Y eso va a ser igual a la fuerza 2, que es este valor que tenemos acá, 14.715 newton, sobre el área 2, que es este valor que tenemos acá, 2,54 metro cuadrado. Pero como nosotros queremos es encontrar el valor de la fuerza, entonces lo que tenemos que hacer es despejar. Por lo tanto, este valor que está aquí dividiendo esta fuerza, pues pasaría a multiplicar. ¿Listo? ¿Cómo sería en este caso? Entonces, la fuerza 1 va a ser igual a este 14.715 por, recordemos que este valor entonces pasa a multiplicar. ¿Listo? 0.031 metro cuadrado. Y este amiguito pues se conserva en el denominador, 2.54 metro cuadrado. Entonces si nosotros observamos acá, este metro cuadrado con este metro cuadrado se pueden cancelar, ¿cierto? Unidades iguales se cancelan. Y pues lo que hacemos es la operación. Entonces sería 14.715 por 0,031 y eso dividido entre 2.54. Y al hacer esa operación, entonces nos estaría dando 179,59 newton, porque es la unidad de medida que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, a la hora de responder la pregunta, entonces, ¿cuánta fuerza hay que hacer en el émbolo pequeño para elevar el cuerpo? Entonces, la fuerza que hay que hacer acá para empujar el émbolo y que pueda ayudarnos a subir este carro es de 179,59 newton. ¿Listo? Espero que pues haya podido quedar claro. La idea es que ustedes puedan mirar cómo se genera eso. Y la idea, les pido el favor que podamos resolver esto que está aquí, ¿sí? Teniendo en cuenta si es del principio de Arquímedes o de Pascal. ¿Listo? ¿Sí? Por ejemplo, este que está acá es con relación al principio de Pascal. ¿Listo? Perdón, al principio de Arquímedes. Esto que se sumerge acá también es del principio de Arquímedes, ¿sí? Esto es del principio de Pascal, ¿sí? Esto también es del principio de Pascal, ¿sí? Esto es sobre el principio de Pascal, ¿listo? Entonces, al menos los tres primeros son del principio de Pascal, estos es del principio de Arquímedes. La idea es que ustedes puedan mirar cómo funciona y cómo desarrollarlo. La idea es que esto pueda estar listo para la siguiente clase, ¿listo? Si tienen alguna duda, pues por favor hacerla saber aquí por medio de los comentarios o pues ya sería para la próxima clase. Necesito que por favor en el cuaderno quede consignado desde acá, desde el principio de Arquímedes hacia abajo. ¿Listo? Entonces en el cuaderno tiene que estar toda esta información que está aquí, ¿sí? Y esto sí se desarrolla en hojas, ¿listo? En hojas. Les doy las gracias por su atención, espero que se encuentren muy bien, que pasen un feliz día y se les quiere gratis.